¿verdad? Ya. Sí, Ok. Entonces suena como, como una ironía, como una disonancia cognitiva, decir que obedezco a Dios cuando en verdad no lo hago. Es como decir que quiero obedecer la palabra de Dios o quiero hacer lo que Dios me ha mandado hacer, pero ¿cómo lo hago si no conozco lo que Dios me ha mandado hacer? Por eso es tanta la importancia de estudiar las escrituras para saber qué es lo que tenemos que hacer. Estuvimos viendo la clase anterior, las nuevas adicciones, estuvimos viendo lo que destruye el matrimonio, pero quiero compartir con ustedes eh, para la introducción de esta clase de forma un poco rápida, que es lo que dice, estás vigilado y lo último que verás es con lo que te quedarás. Esto lo podemos notar nosotros cuando nosotros nos acostamos, por decirlo así, un ejemplo, viendo una película, ya sea de terror, de acción. Si sueña, si usted ve con lo último que usted ve es con lo último que usted va a soñar, con lo último que usted va a ser edificado, para que me puedan entender. Lo último que usted deja en su mente es que lo va a edificar a usted. Por eso el Señor manda a Josué y le dice que medite de día y de noche. ¿Por qué lo mandó a meditar de día y lo mandó a meditar también de noche? Para que caminara todo el día bajo su palabra. ¿Por qué estamos vigilados? Dice el apóstol Pablo, no ignoréis el mundo de los espíritus. El enemigo lo primero que hace es ver qué te satisface a ti, es ver qué te entretiene a ti, es ver cómo puede hacer para poder robarte el tiempo que tú le podrías dedicar a Dios, pero Él está atento a ver qué es lo que a ti te satisface para ponértelo por enfrente antes de tú estudiar la palabra, antes de tú ir a la iglesia, antes de tú estar en un seminario como este, antes de estar en una reunión, el enemigo ya sabe lo que a ti te satisface. Televisor, novela, película, fútbol, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Por eso esta imagen es la imagen más perfecta, creo yo, para que tú te des cuenta que estás vigilado. El enemigo ve lo que tú ves y él lo pone delante de ti para que tú te sigas satisfaciendo a ti mismo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta imagen nos, nos enseña a nosotros lo que el enemigo ve para darnos a nosotros de lo que nosotros queremos ser satisfacidos. Quisiera continuar con esta imagen que usted está viendo en su pantalla. Lo que acorta tu mente. ¿Por qué le quise poner como título lo que acorta tu mente?
Si usted nota la imagen, hay personas de un lado y hay caballos o animales de otro lado. ¿Por qué acorta tu mente? Porque la tecnología está perturbando la educación intelectual y no digamos la espiritual del hombre. Ayer en la predicación yo dije que es bueno estudiar, no es malo. La teología no es mala, lo malo es lo que hace el hombre con la teología. Lo malo es interpretar a nuestra conveniencia las cosas. La tecnología, si usted le da un buen uso, es una herramienta enorme para el reino de Dios, pero lastimosamente está tan perdida que lo que hace es atrasarnos a nosotros. Si usáramos las redes sociales solo para esto que nosotros estamos poniendo en práctica en estos momentos, fuera productiva, fuera edificativa, porque si usted después de este seminario, usted se acostara a dormir, no le sucedería esto. Usted se acostaría edificado, usted se acostaría pensando y meditando en lo que escuchó. Por último, usted se acostaría lleno del Espíritu de Dios, porque eso fue lo que usted oyó de último. Cómo satisfacer el Espíritu de Dios, cómo leer e interpretar un versículo bíblico. Usted se va a acostar pensando cómo puedo interpretar este versículo, qué dirá este versículo. Empezaría a meditar con Dios, a preguntarle, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Porque se acostó pensando en el Señor. Si nos acostamos nosotros viendo cualquier tontería, viendo los puntos muertos, como le llamaba yo en la clase pasada, eso vamos a soñar, eso vamos a meditar y de eso va a crecer nuestro corazón y de eso se va a llenar nuestra mente y nos convertiremos en lo que está del otro lado de la pantalla, del otro lado de la imagen que se ven los humanos y se ven animales, sin faltar el respeto a nadie, sin tratar de ofender a nadie. Es como una metáfora nada más. Pero en eso nos convertiremos nosotros, porque de eso seremos edificados, de la porquería que contiene el mundo. El mundo no es malo, lo malo es lo que el hombre ha hecho en el mundo. El mundo no es malo porque fue creado por Dios y fue creado a su perfección. Lo malo es lo que nosotros estamos haciendo en el mundo o lo que el hombre está haciendo en el mundo, para ser más claro. Cuando nosotros logremos entender realmente qué es lo que a nosotros nos edifica, entonces vamos a lograr entender el propósito por el cual estamos en este mundo. Hasta que usted no entienda y no comprenda que usted no está en este mundo solo por casualidad, entonces usted entenderá cuál es el verdadero propósito hasta cuando el Espíritu Santo de Dios empiece a obrar en su vida y empiece a llenarlo de conocimiento, porque usted está buscando el conocimiento, usted no se ha quedado sentado esperando que le caiga del cielo, no, usted se movió a buscar el conocimiento. Yo le quisiera hacer una pregunta, amados. Quisiera hacerle una pregunta y es, ¿sabe usted por qué no todas las personas se suben a un púlpito a predicar y algunos que se suben predican incoherencias o cosas que no son bíblicas? Porque la mayoría de los que no se suben a predicar es porque no tienen el suficiente conocimiento de la palabra de Dios y no hayan de qué hablar. Por eso no pueden subirse a predicar, porque no tienen el conocimiento de lo que tienen que hablar. Entonces, explíqueme usted a mí
cómo esa gente conoce a Dios, cómo esa gente tiene temor de Dios si no tienen el conocimiento para poder dirigirse a un pueblo o a X persona. Es imposible que alguien pueda subirse a un púlpito si no sabe lo que va a hablar. Ahora bien, y los que hablan incoherencia son los que manipulan la palabra a la conveniencia de ellos. Hoy, en el evento que hubo de la iglesia que se titulaba Y oirán mi voz, excelente título, perfecto. El pastor que predicó a las 12, yo le escuché que predicó que ahora ya no se está predicando sobre el pecado en los púlpitos y sobre la santidad. Y le doy todo el 100% de la razón. Ya no se está predicando eso, ya no se ve eso. Ahora bien, para yo predicarle a usted sobre el pecado, tengo que enseñarle primero qué es el pecado, para que usted pueda entender qué es el pecado. Usted conoce como pecado lo que es tomar, fumar, beber, adulterio, fornicación, hechicería, cosas así. Pero esos son los pecados de comisión, los pecados de omisión. ¿Quién habla de ellos? Que son los que más se cometen dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia no se cometen porque ni tan siquiera los conocen. Entonces, muy buen tema, pero por eso estamos aquí aprendiendo el día de hoy. Y uno de los mayores errores que tenemos, ya sea en la iglesia o los miembros de la iglesia, es el remedio para nuestra vida, las redes sociales. Lo quise poner así, de esta manera, con ese título, como una forma irónica. Discúlpeme, pero lo quise poner así, porque cuando a usted le sucede algo en su vida, lo primero que hace es publicarlo. Sí, que mi marido me dejó, pero yo soy una mujer fuerte y saldré adelante, y que esto, y que lo otro. Entonces, el remedio para la depresión para usted fueron las redes sociales. Sí, miren lo que me gané con mi esfuerzo y yo lo hice, yo lo logré, a mí nadie me ayudó. El remedio para sus logros fueron las redes sociales. Entonces, el remedio para nuestra vida son las redes sociales. Esa es la vida del ser humano, las redes sociales. A usted le interesa que las personas vean si le fue bien o le fue mal, cuando deberíamos de usarlas para edificar nuestro corazón, para edificar nuestro espíritu y para poder transmitirle a muchas personas por este, transmitirle a muchas personas por este medio las cosas que en verdad edifican, que mora en nosotros. No podemos hablar, no podemos hablar de algo que no sabemos. Perdón, creo que hay un micrófono encendido. Creo que hay un micrófono encendido. Vamos a ver. Ahí está. No podemos hablar de lo que no tenemos. ¿Sabía usted que cuando nosotros le decimos al Señor, cuando estamos en un púlpito parado o vamos a dar algo nosotros, un mensaje o ya sea una charla, una conferencia, un mensaje, tenemos la costumbre de decirle al Señor, Señor, utilízame, habla a través de mí. Lléname de tu espíritu para que seas tú el que hable. Sí, pero ¿qué usted va a hablar si usted solamente va a hablar hasta donde usted conoce de Dios? Más allá de lo que usted conozca, no va a poder hablar. El Ya tiene Espíritu de 20 Dios lo minutos. va a fortalecer y Ya lo va a la guiar. primera Simplemente no usted la va a puedo llegar hasta donde seguir. usted conoce. Sí, Hasta, 20 minutos. No, no. hasta donde usted No le conoce. toques ahí. Por esa es la gran importancia de estudiar la bendita palabra de Dios. Hoy. Y por este motivo, quiero que abramos
la Biblia en, permítame, quiero que abramos la Biblia en Salmo 91. Los que tengan la Biblia, permítame un momento, voy a recogerla. Que la había dejado un poco largo. Vamos a abrir la Biblia en Salmo 91, entrando al tema, ya que pasamos la introducción, ya que usted sabe que a Dios no solo se le dice, Señor, utilízame, habla tú a través de mí, si yo no tengo el suficiente conocimiento. El Espíritu me va a respaldar a mí cuando yo tengo el conocimiento previo de lo que voy a hablar. No puede llegar al corazón de ningún hombre la palabra de Dios si no conozco lo que estoy hablando. Tengo que saber lo que estoy hablando para que la palabra de Dios llegue al corazón y haga efecto, que eso es lo que nosotros deseamos. Salmo 91. Si alguien tiene la Valera 60, que lo pueda leer. Vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos en dónde habla Dios, dónde está la profecía y dónde habló David. Salmo 91. Hermano Jeffrey, si nos puede hacer el favor de leer el primer versículo nada más. Solo el primero. Sí. Ok. La palabra del Señor se lee así. Salmo 91, versículo 1. El que habita el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hasta ahí. Mire qué interesante para que usted aprenda a discernir un capítulo de la Biblia. El Salmo 91 empieza con un artículo y es él. Desde el momento que empieza con un artículo, ya no se trata de David, se trata que está llegando una persona a saludarlo, porque le está diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. No está diciendo yo que habito. Si fuera dicho él, yo que habito, entonces sí dijéramos que fue David. Esta imagen que tengo aquí es la traducción de la Biblia hebrea, del canon hebreo, y dice de esta manera, oh tú que vives al amparo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso. Desde aquí nos damos cuenta que el varón que está llegando donde estaba David y lo está saludando a David. Ese fue un saludo que le dio. Oh tú que vives al amparo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso. De esa manera saludaron a David. Capítulo 2, hermano. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora bien, ¿quién dijo diré yo? Si la primera persona llegó a saludar a David, quién fue el que Dios? David, Entonces fue David, el escritor del Salmo. Dice, yo diré del Eterno, que es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Esa fue la respuesta de David al saludo que le hizo el primer hombre. Ya tenemos dos personajes en el mismo salmo, dos personajes. Y estoy seguro, porque yo también lo hice, muchas veces lo hice, que leía el Salmo 91 porque me decían, por un cliché, por tradición, por leerte el Salmo 91 o dejar la Biblia abierta en el Salmo 91, te va a proteger. Eso se llama tradición, cliché. Eso se llama, ¿cómo le podría decir? Como supersticiones. Esa es la palabra correcta, supersticiones. Dejar la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Sabe usted
por qué David escribió el Salmo 91? ¿Sabe usted, perdón, a qué se refería David? ¿Y por qué hubieron más personas involucradas en el Salmo 91? Y uno dice, lo escribió David, sí, pero cuando escribió el Salmo 91 David, usted tenía que darse cuenta primero en qué circunstancias se encontraba David. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 17, si no estoy equivocado. Si me equivoco es 17:22 o 22:17, por si no estoy muy bien. El rey Samuel, no, perdón, el rey Saúl andaba persiguiendo a David para liquidarlo, para matarlo. David se refugia en la escuela de profetas. El rey Saúl se da cuenta y mata 85 profetas de la casa de los profetas de Dios. Un profeta logra escapar, uno solo, logra escapar y llega a darle el aviso a David en la cueva que se encontraba David. Cuando este varón llega es cuando lo saluda y le dice a David: oh tú que vives al amparo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso. El profeta que quedó vivo y llegó mal herido. David de esa manera le responde y le dice: diré yo del Eterno que es mi refugio y mi fortaleza. En el versículo 23, creo que sí es primera de Samuel 17:23, David le dice: quédate aquí conmigo, porque el que quiere mi vida también tendrá que querer la tuya. Y estaba hablando del rey Saúl. Entonces ya miramos nosotros, ya tenemos un panorama, ya tenemos un mapa mental de que el Salmo 91 se escribió en angustia, se escribió en persecución, que es lo que nos pasa a nosotros a diario. Angustia y persecución, el enemigo usted no lo ve, pero lo tiene a la par, que son sus deseos, sus malos pensamientos y sus malas decisiones. Eso es el peor enemigo del hombre. Teniendo este mapa mental nosotros, ya nos vamos dando cuenta que el Salmo 91 no es un cliché, que no es para tenerlo la Biblia abierta en el Salmo 91. Ya vamos viendo que es un estudio más profundo de la Biblia. Y le voy a explicar por qué en el transcurso que vayamos aprendiendo. Ya nos dimos cuenta que hay un emisor y ya nos dimos cuenta que hay un receptor. El que saludó a David, el profeta de Dios que fue perseguido por Saúl, que fue herido, y tenemos a David que le respondió: yo diré del Eterno que es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. En la Valera 60 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En esta versión que yo les puse acá se entiende un poco más claro. Casi es lo mismo, no más que con otras palabras, pero no se preocupen que es lo mismo. Ahora bien, el profeta, cuando llegó a David y el profeta le saludó, David le responde: David está refugiado, angustiado porque está en persecución. Pero el Señor le manda palabra de profecía a David por medio del profeta que llegó herido donde él. Dice el capítulo 3. Dice el capítulo 3. No sé si se ve bien la imagen ahí en grande toda o se mira cortada. No, se mira bien, siervo. Bueno, entonces dice el capítulo 3. Se lo leeré primero en la Valera 60 y luego se lo leeré en esta versión. Dice: la profecía comienza desde el versículo 3. Desde ahí el profeta empieza a profetizarle a David lo que el Señor le había mandado a decir. Él te librará del lazo del cazador. ¿Por qué le dice el profeta que él lo librará? Porque está hablando de Dios. Pero ¿por qué precisamente le dice que lo librará del lazo del cazador?
porque David estaba en persecución y estaba angustiado su corazón. Ahora ya vamos ampliando nuestro mapa mental de que el Salmo 91 no es como superstición, como un amuleto. Ya le estamos dando un estudio más profundo al Salmo 91. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad, es su verdad, perdón. Hablando él las palabras que le mandaba decir Dios. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque también cuando dice caerán a tu lado 1000, podemos verlo en Primera de Samuel capítulo 10, cuando David viene de la guerra con el rey Saúl y las mujeres, dice que entrando al campamento las mujeres cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Ahora vemos que el profeta le profetizó también eso. Perdón, caerán a tu lado 1000. ¿Por qué le dice caerán a tu lado 1000? Porque quien había matado 1000 fue Saúl. Y caerán a tu diestra 10,000. ¿Por qué caerán a tu diestra 10,000? Porque la diestra significa el poder de Dios. Por la mano de Dios, David mató 10,000 y con la fuerza de los hombres, Saúl mató a 1000. Desde ese momento se endureció el corazón de Saúl contra David y desde ese momento Saúl empezó con la persecución contra David. Ningún hombre sin la mano de Dios, sin la diestra de Dios, hubiera podido matar a 10,000 y si todos los hombres con sus propias fuerzas mataron a 1000. Cuando le dice el profeta cuando el profeta le dice, perdón, dice, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, le está dando la plena seguridad que por la mano de Dios caeron 10,000 y que nada va a llegar donde él. Esa es la confianza y la seguridad que le mandó a Dios a decir por medio de este profeta. Y le dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Mire cómo el profeta le dice a David que ha puesto a quién, al Señor que es mi esperanza. El mismo profeta le dice, has puesto al Señor que es mi esperanza. Está hablándose, refiriéndose a él, que le está diciendo a David que es la esperanza, que lo ha puesto al Señor, que es la esperanza de él también. Pero tuvo que irse a donde el ungido de Dios para poder ser protegido conjuntamente, para haberle podido llevar el aviso y las palabras de confortamiento que necesitaba David en ese momento. Como todas las veces, siempre nos sorprende el Señor a nosotros. Cuando nos quedamos sin empleo, cuando hay una enfermedad, cuando nosotros pensamos que todo está acabado, viene la palabra de Dios a nuestras vidas, a fortalecernos, a decirnos, no desmayes, sigue adelante. Esa misma palabra fue la que le llevó el profeta David en el Salmo 91. Y le dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si ustedes han leído la Biblia en Mateo capítulo 3, este versículo es mencionado
por Satanás. Cuando tentó a Jesús en el desierto y le dijo a tus ángeles, cuando lo llevó al pináculo alto del templo y le dijo que se aventara, que si era de hijo de Dios, que porque a sus ángeles él mandará. Mire cómo es el enemigo, cómo distorsionó la palabra, porque le dice a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, pero lo llevó al lugar más alto del pináculo. Solo fíjese la manera en que el enemigo también puede distorsionar la palabra, por eso es necesario que usted aprenda a discernir y a estudiar correctamente la palabra. Dice el capítulo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Si quieren arreglar el mundo, bien pueda. Cuando usted que tiene su Biblia abierta en estos momentos, cuando usted mira que termina con el dragón, termina en un punto. Está muy equivocada. Termina con un punto. Ahí hay un micrófono abierto, amor, te está interrumpiendo. Quería preguntarle. Si lo ve, pregúntele. Ya creo que ya lo cerraron. Cuando habla de, perdón, aquí lo tengo yo. Cuando termina con el dragón, fíjese en lo que estuvimos estudiando la clase pasada, que se llama el orden gramatical. Termina un punto, termina la oración, termina la profecía. Termina el profeta de hablar y se manifiesta en el capítulo 14 que para mí, el capítulo 14 es uno de los mejores y más inspiradores versículos que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque de la forma en que Dios se refiere a David es como nosotros tendríamos que ponernos delante de Dios. De la forma en que el Señor se refiere a David, ¿qué hombre de nosotros no desearía estar en el lugar de ese hombre? Le leeré en el canon hebreo lo que le leí ahorita en la Valera 60, desde el capítulo 3, que dice, el que ha de librarte de la trampa del cazador y de la fétida pestilencia, te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Oiga bien, todo lo que le está profetizando, que yo ya se lo leí en la Valera 60, ahorita voy por el versículo 4, se lo estoy leyendo en el canon hebreo, pero vemos que las palabras que le lleva son de ánimo, son como de levantar el espíritu caído que tenía David en ese momento, porque aparte de que estaba abatido en persecución, le matan las personas que le habían echado la mano y le mandan uno herido, y no le mandaron, fue que se escapó. Eso es lo que relata Primera de Samuel. El joven profeta fue que se escapó mal herido y llegó donde David. Dice, y debajo de su verdad es un escudo. Oiga bien, su verdad es un escudo. Y una adarga. Adarga es un lugar donde se guardan las flechas. Temerás, dice adarga, temerás las acechanzas nocturnas. No, dice, no temerás, perdón. Sí, dice, no temerás las acechanzas nocturnas, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que ande en la oscuridad. Este versículo, por si más no me recuerdo, cuando estaba la pandemia o el COVID, este versículo se volvió famoso. En todas las redes sociales yo lo miraba. No temerás acechanzas nocturnas, ni la saeta que huele de día, ni la pestilencia que ande en la oscuridad. Bueno, yo quise reservarme mi opinión cuando miraba eso, pues no me compete a mí andar opinando. Ni la destrucción que asuele
al mediodía. Podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero no te afectará. Más a tus ojos, más con tus ojos verás cómo los inicuos reciben su merecido, porque tú has hecho del Eterno, que es mi refugio. Hablando del profeta cuando le dijo que el Señor era la esperanza de él, que has hecho del Eterno mi refugio, el Altísimo tu morada. Nada malo te sucederá allí, ni plaga alguna se acercará a tu tienda, porque él encargará a sus ángeles que se ocupen de ti, guardándote en todos tus caminos, te conducirán de la mano para que tu pie no tropiece con piedra. Pisarás al leoncillo y al aspid, hollarás al leoncillo y a la serpiente bajo tus pies. Mire que ya no dice dragón, sino que dice serpiente, porque recuerde también que en el Antiguo Testamento a la serpiente se le llamaba dragón. No sé por qué lo tradujeron así, pero aquí dice a la serpiente. Ahora bien, ahí termina con un punto. Termina la profecía completa de los dos primeros personajes que están en el Salmo 91. Ahora bien, ahora adentra el personaje más importante, lo que cualquiera de nosotros desearía escuchar. Se lo leeré primero en la Reina Valera y luego lo leeremos en el canon. Dice, por cuanto en mí, le dice el Señor a David, le habló a David y le dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En el Salmo 16 dice la palabra del Señor cuando David profetiza, no dejarás que tu santo vea corrupción. Así dice su palabra. Mire lo importante que es saber dónde habla el Señor, dónde existe una profecía, dónde hay una respuesta, dónde hay una opinión y dónde es un saludo. Le leeré el versículo 14 en el canon hebreo que dice, porque tiene puesto en mí su amor. Si lo leemos en la Valera 60, pareciera como que Dios le estuviera hablando al profeta y no a David, porque dice el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, como que le estaba hablando al profeta, pero aquí en el canon ya vemos que le está hablando directamente a David, porque tiene puesto en mí su amor, yo le libraré, le colocaré bien alto, porque ha conocido mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Seré con él en el tiempo de aflicción. Le rescataré y le glorificaré con larga vida. Le satisfaré y haré que contemple mi salvación. De la salvación que estaba hablando aquí en el Salmo 91 era cuando Jesús murió y bajó al vientre de la tierra, como dice la palabra del Señor, y estuvo 3 días ahí. A eso se refería. Pero ese será un estudio más adelante que los invito a que también lo tomen. Ese estudio, ¿dónde están los muertos? Pero ese ya no me quiero salir del tema porque el tema es identificar dónde hay una profecía, dónde hay un saludo, cuántas personas hablan en un versículo y de qué nos sirve a nosotros eso. Teniendo todo el mapa mental,
del Salmo 91, sabiendo que el Salmo 91 proviene de Primera de Samuel, sabiendo que el Salmo 91 se escribió en un tiempo de angustia, o sea que usted ya descubrió, oiga bien lo que descubrió por qué se escribió el Salmo 91. Primera, ¿en qué situación se encontraban los personajes que salen en el Salmo 91? Segundo, el único versículo donde habla David es en el versículo 2. Tercero, hay palabra de Dios para David en el mismo capítulo 91. Mire cuántas cosas descubrió usted el día de hoy en un versículo que todo el mundo lo tiene como amuleto. Ese versículo es la explicación a la angustia que poseía David a causa de la persecución de Saúl. Ese versículo no le sirve a nadie. Ese capítulo, perdón, no le sirve a nadie, porque David está relatando una historia de lo que le pasó a él. Ahora bien, escuche lo que le voy a decir. No me malinterprete cuando yo le digo que no le sirve a nadie. Estoy hablando de la palabra en sí, de la forma literal, de la forma literal. Ahora lo vamos a discernir. De la forma literal no le sirve a nadie porque David está explicando lo que le sucedió a él, cómo le sucedió y de qué lo iba a librar el Señor. Perdón, en el mapa mental que nosotros logramos hacer, ya logramos ver de dónde proviene el Salmo 91. De una persecución, angustia, temor. El Señor manda palabra de sabiduría al profeta para que levante el espíritu de David y así no desmaye su fe o sus fuerzas. Cuando Dios le habla a David, le termina de profetizar la salvación que tendría eternamente. ¿Cuál es el punto en sí de este salmo para nosotros? Recuerde que toda la Biblia es inspirada por Dios. Recuerde que toda la Biblia es para corregir, para redarguir y para instruir al hombre para toda buena obra. El Salmo 91, ¿qué fue lo que me llamó la atención a mí? Lo que me llama la atención a mí del Salmo 91 es lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer yo para que el Señor me diga esas mismas palabras que le dijo a David? ¿Qué tengo que hacer yo para que el Señor se dirija a mí de la manera en que se dirigió a David con esas palabras? ¿Qué tengo que hacer yo para que alguien venga y me salude como saludó el profeta a David? ¿Qué tengo que hacer yo para que me salude un hermano de la iglesia, para que me salude un inconverso que viene a traer una respuesta por la angustia que él tiene? ¿Qué tengo que hacer yo para que alguien me salude de esta manera? O tú que vives al amparo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso, para que nosotros logremos obtener un saludo de esta manera, tenemos que descubrir qué era lo que hacía David. ¿Cuál era la vida de David? ¿Cuál era su comunión con Dios tan grande para que lo saluden de tal manera, con tanta seguridad, y para que el Señor le responda de esta manera? Porque tiene puesto en mí su amor. Así le dijo el Señor. Este salmo, la enseñanza que nos deja para ir concluyendo, es que nosotros tenemos que descubrir cuál era la comunión que tenía David con Dios. Todos sabemos que David pecó.
y más sin embargo siguió siendo conforme al corazón de Dios. El pecado que hizo tuvo consecuencias, claro que tuvo consecuencias, y grave, porque el Señor le dijo, nunca se apartará la espada de tu casa. Dicho y hecho, los hijos se mataron entre sí, pura maldad en su casa, por la consecuencia del pecado, mas sin embargo David siempre fue conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos enseña el Salmo 91? Ya no lo deje abierto, porque de nada le sirve. Ya no le diga a cualquier persona, léete el Salmo 91, te va a fortalecer, porque usted ya sabe, ya comprendió que el Salmo 91, por qué fue escrito y para qué fue escrito. Entonces, ahora lo que usted tiene que hacer es investigar cuál era la comunión que tenía David con Dios para que el Señor pudiera dirigirse a este varón de esta manera. Créame que yo todavía sigo estudiando a David y todavía no lo logro entender, porque no es fácil de comprender. Un simple pastor de ovejas convertido a rey. ¿Sabe qué me da a entender eso? Que si nosotros vivimos en la miseria es porque nosotros queremos vivir así. No porque Dios nos quiere tener así, es porque nosotros decidimos vivir así. Quiero terminar con esta imagen que dice, pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar. Y tome en cuenta cada uno de ustedes, de los que tenemos hijos, tan pronto como sus hijos puedan entender algo, hágale saber acerca de Cristo. El mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es inculcarle el amor a Dios, el temor a Dios. Pero para que usted le pueda inculcar el temor a Dios, primero tiene que conocer usted a Dios. Para que usted le pueda inculcar el temor a Dios, primero usted tiene que saber quién es Dios. Mis amados, espero que esta clase les haya servido de mucho. Espero que los que entraron un poco tarde, estaré enviando la grabación de la, de la clase, se las estaré enviando por WhatsApp. Espero que haya sido de edificación, espero que usted ya haya aprendido lo que es un salmo. En la próxima clase estaremos hablando del Salmo 23, porque estos son los dos salmos que tienen más cliché, son los que más supersticiosos, por decirlo así. ¿Sabía usted por qué David le dijo, unge mi cabeza con aceite? ¿Sabe usted por qué David le dijo eso? Escribió eso en el Salmo 23. Si no lo sabe, el próximo sábado lo sabrá, porque estaremos explicando punto por punto. ¿Sabe usted cuáles son los delicados pastos que David le dice al Señor que lo hará descansar? ¿Sabe quién fue el que dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Todo eso, toda la Biblia es un conjunto de palabras que se refiere al mismo Dios. Todo se refiere al mismo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr entender? Estudiando su palabra. Usted puede hablar de Dios y usted podrá hablar con denuedo y con diligencia hasta donde usted tenga conocimiento de Dios. Si usted no tiene conocimiento de Dios, usted nunca se va a parar en un púlpito a hablarle a la gente de Dios porque no conoce a Dios. Ha oído de Dios, pero no lo conoce. Nuestra misión es que usted conozca a Dios. Nuestra misión es que usted no sea eso que está viendo en esa imagen. Esa es la misión como iglesia del Señor, sacar de la ignorancia a un pueblo. La próxima clase estaremos dando el Salmo 23. Hermano Brian,
Le doy las gracias a cada uno de ustedes por haber asistido a esta clase. Espero les sirva de edificación a ustedes, a cada uno de ustedes. Estaremos investigando sobre el Salmo 23 y a cada uno de los que se quedaron les dejaré una tarea. Necesito que me investiguen para que se pongan a estudiar cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Investíguenme cuál es el nombre de esos 5 maridos que están en la Biblia. Pero todo el mundo piensa que Jesús le habló a una mujer. Por eso le digo, usted tiene que darse cuenta cuando en la Biblia hay que discernir y cuando Dios está hablando literalmente. Búsqueme los 5 maridos de la mujer samaritana y todavía el que tienes no es tu marido, el número 6. Que el Señor les bendiga y añada bendición a cada uno de ustedes en este día. Gracias por haber asistido y por tomar en serio este llamado de Dios a sus vidas, porque todos tenemos un llamado y daremos cuenta al Señor por el talento que no logramos multiplicar. Recuerde la parábola de los talentos. Daremos cuentas a Dios por ese talento que no multiplicamos. Entonces, hermano Brian, despídanos en oración para que así demos por concluido esta pequeña clase que perdimos como 15 minutos, pues no habíamos entrado todos, pero aprovechamos bien el tiempo. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has dado este tiempo para comunicarnos aquí, Señor. Tú eres bueno porque nos has tenido aquí. Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, Salvador. Proveído, Señor, de sabiduría y de conocimiento, Padre. Bendice a cada una de las personas que se quedaron con nosotros, Señor, y hazles entender que tu palabra es la única bendición Señor, porque que nos tú puede llenar de sabiduría y de eres conocimiento. Señor. En tu santo nombre, Señor, ponemos nuestras vidas porque a ti te pertenecen. Edifica a cada uno de ellos, Señor, y llévalos por el camino del bien en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos, y nos estaremos viendo el próximo sábado a las 8 de la noche, como siempre. Que el Señor les bendiga.